Muy buenos días. Dios les bendiga a todos los que han tenido la buena voluntad, el esfuerzo de estar acá estudiando la palabra de Dios con María Elena y conmigo. Estamos estudiando el libro de Esther, un libro que está en el Antiguo Testamento, y nos hemos gozado mucho haciendo las tareas y también compartiendo estas verdades eternas con ustedes el día jueves. Gracias a cada uno de los que hace posible que esa transmisión se pueda llevar a cabo. Y en los países donde nos miran, que nos han sorprendido, nos llena de gozo tener saludos de muchas de ustedes por allá en Argentina o en Ecuador. ¿Dónde más, María Elena? En Guatemala. En Guatemala, en Estados Unidos. Y hablando de ustedes, haciendo este esfuerzo, quería saludar especialmente a algunas queridas amigas estudiantes en Guatemala que no solo están siguiendo el estudio, sino que han solicitado adquirir el material y están a espera de que les llegue para poder hacerlo. Como les dijo Magnolia, cuando presentó este tiempo, este estudio, ustedes lo pueden encontrar grabado desde el primero en YouTube, en Iglesia Noroccidente. Así que cuando ustedes quieran, pueden repasar revisar estos estudios, pueden hacerlo con toda libertad. Mientras tomen nota, vayan a su Biblia y cuando ya tengan su material pueden trasladar esa información a su estudio. Y también esperamos que puedan compartirlo con otras mujeres, con otras personas o su familia ahí en la casa. Queremos agradecer al Señor y pedir la guía de su Espíritu para que podamos continuar y estar muy concentradas en nuestro estudio el día de hoy. Muchas gracias entonces al Señor. ¿Podemos orar contigo, María Elena? Listo. Oremos. Señor, muchas gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de estudiar juntas. Te pedimos, Señor, que podamos entender lo que tú tienes para nosotras hoy y también poderlo poner en práctica. Gracias por todas las que están estudiando y ayúdanos a ser diligentes y a buscar los tesoros que tienes para nosotros. En nombre de Cristo, amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, hemos quedado que ustedes iban a hacer tareas desde el segundo día, si es que no lo habían hecho, hasta el quinto día. Y vamos a avanzar conforme podamos con el tiempo, pero queremos contestar estas preguntas y también compartir las respuestas con ustedes. Entramos brevemente al segundo día y vamos a ver que este rey Asuero proclamó un edicto o escribió un decreto que iba a ser la ruina del pueblo de Israel. Entonces, en la página 15, en el numeral 4, dice que echemos un vistazo al edicto, el que se decretó en Esther capítulo 3, que hemos estado estudiando el capítulo 3 de Esther últimamente. Entonces, en la letra A dice en el apéndice, y es exactamente en la página 83, ya por terminar casi el estudio, encontrarás un cuadro que se llama Dos Edictos. Todo lo que tiene es el edicto de Esther capítulo 3 y el edicto de Esther capítulo 8. Como no hemos llegado al capítulo 8 de Esther, entonces solo nos corresponde ver las diferentes características del edicto que está en el capítulo 3 de Esther. Entonces nos dice que en esa primera columna hagamos una lista de todo lo que aprendes acerca de este edicto. Y recuerden otra vez que vamos a buscar dónde subrayamos o hicimos el símbolo de decreto, y entonces ahí, viendo ese decreto, vamos a sacar un pequeño listado de lo que nos dice del edicto. Muy bien, entonces le voy a pedir a María Elena que nos ayude con
¿Con la lista? Con la listita que está en el cuadro. Bueno, yo coloqué que en el versículo 9 dice que el decreto del rey era de destruir a todos los judíos. En el versículo 13 habla de destruir, matar, exterminar y saquear. Es parte del edicto. Después en el versículo 14, la copia del edicto sería promulgada como ley en cada provincia para que todos se prepararan. Versículo 15, el decreto fue promulgado en Susa mientras el rey y Amán estaban bebiendo y Susa estaba muy turbada. Y como medio conclusión todo se llevaría a cabo el día 13, el mes 12, el mes de Adar, y se echaron suertes el Pur para determinar esa fecha. Tú pusiste que iban a ser destruidos y exterminados todos los judíos de todo el reino. Sí, esa parte me faltó. Y que sus posesiones también iban a ser dadas Saqueadas. al saqueo. O sea que el asunto era terrible. Tal vez podemos compararlo un poco con el tiempo del Holocausto, con el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania promulgaron también un edicto, un decreto parecido, que todos los judíos eran enemigos del reino, le decían, ¿verdad? Sí. Del Reich. Y entonces podían quitarle todas sus cosas y llevarlos a campos de concentración, y el propósito era el exterminio total, ¿no? Uh-huh. Es impresionante que veamos una comparación en tiempos más actuales de algo muy parecido. Entonces, el asunto es que también era muy difícil para ellos pensar en huir a otro lado, porque casi que toda la tierra le pertenecía al Imperio Persa. Al Imperio Persa. Es muy impresionante un decreto de esta naturaleza. En la letra B, ¿quisieras leerlo tú, por favor, Marilena? Dice, el edicto, como viste, era para aniquilar a los judíos en el 3:13. ¿Sabe el rey que son los judíos quienes deben ser aniquilados? Lee el capítulo cuidadosamente y registra tu respuesta a continuación. La verdad, al rey no le importaba quién era ese pueblo que estaba diciendo a Amán que destruyeran. Ni siquiera preguntó y ellos quiénes son y en realidad qué es lo que han hecho, sino todo lo que le dijo lo creyó sin cuestionar nada. Es tan impresionante, y aquí pareciera como que esto se le salió del control a Dios, ¿no? O sea, tiene un rey tan indiferente, tan descuidado, que no le importa ni siquiera preguntar, pero ¿cuántos son ellos? ¿Y cuántos niños hay? ¿Y qué es lo que han hecho? Y cuéntame qué, o sea, nada, miramos que les entrega así, como así eso. ¿Podemos seguir? Claro. La C dice, probablemente habrás cubierto esto en la tarea que acabas de completar, pero solo para que no te pierdas nada, ¿cuándo entrará en efecto el edicto y cómo se determinó la fecha? Cuando observaste el texto Pur, la suerte en 3:7, la suerte fue echada hasta que salió la fecha apropiada o favorable para la ejecución. Y vemos que en el 1 dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, habla, si quieres, decimos exactamente, salió pues con la suerte, que era el día 13 del mes 12, el mes de Adar. ¿Y en qué mes hicieron eso? En Nisan, que era, bueno, en el 1 dice cuál es la diferencia en tiempo entre la emisión del edicto y su ejecución, y yo coloqué que fue emitido el mes primero en Nisan, para llevarlo a cabo el mes 12, que era Adar, casi un año. Así es. Estamos viendo el numeral 1 ya con un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia de ese tiempo? Es prácticamente casi un año. Casi un año. Y ahí empezamos a ver que Dios sí está en control, porque no puso una fecha de un mes. Entonces dio un tiempo. Ahora, ellos no estaban echando las suertes en el nombre de Dios, sino en sus dioses o sus cosas. Pero Dios está por encima de todas estas cosas, ¿no? Sigamos leyendo. ¿Quieres que lea el resto de esa pregunta 1 o sigo a la 2? Sí,
Aunque ya la contestaste, Sí. pero para que ustedes sepan que esto es lo que estábamos contestando. Ahí en el numeral 1 dice: la respuesta la obtendrás cuando veas cada referencia de tiempo que hayas marcado en el capítulo, o sea, el capítulo 3. Registra la fecha en que fue emitido, la fecha en que sería ejecutado y la cantidad de tiempo entre ambas. Entonces, emitido el mes primero en Nisan para llevarlo a cabo el mes 12 de Adar, casi un año. Así es. Y aquí quiero hacer hincapié en lo importante, lo valioso de estar marcando las referencias de tiempo. Y nos va dando otra información y podemos observar con más cuidado estas cosas que no se pueden apreciar en una simple lectura. Sí. En ¿Seguimos? el 2, claro. Dice: por cierto, que ves acerca del tiempo en Esther capítulo 3 con relación a Esther capítulo 2. Y vemos que pasaron 5 años. Y uno va leyendo, si uno no está marcando el tiempo, uno no se da cuenta, uno piensa que todo fue así muy rápido. Pero ya O muy lleva, secuencial, sí, pero en los eventos históricos muchas veces puede pasar mucho mucho tiempo. tiempo. Y 5 años también podríamos pensar porque el amor o la pasión de Asuero por Esther pudiera haber Haya ido menguado un poquito. menguando, sobre todo cuando tienes ese harem Sí. de miles de doncellas, de chicas, de jovencitas, ¿no? ¿Quieres que siga? Sí. D. El echar la suerte era una forma común de determinar la voluntad de Dios entre los judíos. Busca los siguientes versículos y anota lo que aprendas de ellos. Uno es del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento, lo que indica que lo que observaste fue practicado por siglos, realmente milenios. Entonces vemos en Proverbios 16:13, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Todo, la verdad, está bajo el control de Dios. Incluso Inclusive lo que eso. hacían estos que no, Paganos. sí, que no temían a Dios. Y en Hechos 1:15 al 26, los discípulos echaron suertes para que Dios les mostrara quién debía tomar el lugar de Judas Iscariote. ¿Y te cae sobre recuerdas? Matías. Así es, sí. Es cierto. Y es que también debemos recordar que eh, el echar suertes no es como lo conocemos ahora, sino era una práctica que en verdad era muy utilizada. Es casi como ver el calendario o, o sea, lo tenían. Y también lo vemos en algunas narraciones en el Antiguo Testamento. Echaron suertes y cayó, creo que en Jonás también creo que hicieron algo así. ¿Por quién viene esta tormenta? Sí. Así es. Gracias, María Elena. Añade tus observaciones acerca del rey Asuero y Mardoqueo al cuadro los personajes principales en el libro de Esther, que tenemos también en el apéndice. Y lo que hacemos aquí entonces es traer donde hemos marcado Mardoqueo o Asuero del capítulo 3 y nos vamos a escribirlos en esta página. O si ustedes tienen un cuaderno de notas, entonces todo lo que están haciendo es poner los personajes principales en el libro de Esther, ir capítulo por capítulo con lo que ustedes han observado de él. Entonces podríamos ver, no sé si quisieras compartir algo tú, no tiene que ser todo, pero es para darle una idea de que esta tarea es algo que permanentemente se lleva a cabo en nuestro estudio de Esther. Observar, marcar y luego hacer pequeñas listas. Pues la verdad yo soy un poco exagerada y pongo todas las veces que pone el reino, pero tengo en el versículo 1 que el rey engrandeció a Amán y le dio autoridad sobre los príncipes. El 2, el rey ordenó que sus siervos se postraran ante Amán. El 3, los siervos del rey confrontaron a Mardoqueo. El 6, los judíos estaban en todo el reino de Asuero. El versículo 8, Amán le dijo al rey que los judíos estaban causando problemas en el reino y debían ser destruidos. En el 9, Amán le pidió al rey que hiciera un edicto para destruir a los judíos y que él le pagaría al rey 340 toneladas de plata para que lo tuvieran en su tesoro. El versículo 10, el rey tomó su anillo de sellar y se lo dio a Amán. El 11 le dijo que no tenía que darle dinero y que podía hacer lo que quería con el pueblo judío. Versículo 12, los escribas del rey redactaron el edicto, lo sellaron con el anillo del rey, y en el 13 lo enviaron por todo el reino, sátrapas, gobernadores, príncipes, y el edicto era de matar a todos los judíos y saquear sus posiciones. El versículo 15,
Salió el edicto del rey y cuando fue promulgado en Susa, la ciudad estaba turbada y el rey y Amán bebían juntos. Están brindando y celebrando No les importaba. una ley tan terrible de exterminio. Nos podemos dar un poco cuenta la clase de personas que eran. Sí. Creo que en algún momento habíamos romantizado un poco Asuero. a Suero, pero pues nada que ver. Él Era cruel. era muy cruel, era muy, pues muy pagano, obviamente, muy egoísta y muy indiferente. O sea, pienso que tendría tanta gente y tantos pueblos que no le importa un pueblo menos o un pueblo más, pero a Dios sí. Si en algún momento nos hemos sentido como, ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí? Sea Dios dice que nos ama, que Él amó de tal manera al mundo, a las personas, y puedes poner tu nombre ahí, que dio a su único hijo para que viniera y muriera, para que tú al creer pudieras tener vida eterna. También dice que nos escogió en amor desde antes de la fundación del mundo. También que el embrión nuestro fue visto de Él y está con nosotros. O sea, Dios no es un Dios como Asuero, indiferente, que no sabe ni a quién tiene ahí. Dios no es así. Así que podemos gozarnos con esto y que para nada nuestro Rey soberano es como este Señor. ¿Viste algo de Mardoqueo que te llamara la atención en el capítulo 3? Sí, en el 2, que él no se postraba ni se inclinaba ante Amán. En versículo 3, los siervos del rey le preguntaron por qué no se inclinaba ante Amán. En el versículo 4 le insistieron que se inclinara y al rehusarse le contaron a Amán y le dijeron que Mardoqueo era judío. En versículo 5, cuando Amán supo, se llenó de mucha ira hacia Mardoqueo. Y en versículo 6, no solo se airó con Mardoqueo, sino también con todo el pueblo de Mardoqueo, o sea, los judíos. Así es. Entonces, aquí estamos viendo, observando un poco más de cerca ya a cada personaje separado cuando hacemos estas listas. ¿Podemos continuar? Entonces, pasamos a la página 16. Y como vieron, al principio nos dieron muchos detalles de cómo hacer la tarea. Y aquí prácticamente ya nos están dejando solitas decir, bueno, ahora haz esto, y continúa haciéndolo de esta manera. Sí. En el 6, en la pregunta 6, dice, ahora repasa lo que has observado acerca de Amán y el rey Asuero en este capítulo. No te pierdas lo que puedes aprender acerca de ellos en el versículo 15. Las acciones te dicen mucho más acerca del carácter. Y ya lo hicimos prácticamente. ¿Sí? Cuando vimos a Asuero y Mardoqueo, también pasamos viendo a Amán y a Asuero. Entonces vamos al numeral 7. Aunque hay una cosa también que uno ve que creo que, bueno, ahí estaban muchos sinvergüenzas tomando a lo último en el 15, pero también vemos que muy fácilmente parece que Amán manipulaba al rey. Porque uno diría, el rey, si no fuera tan manipulado, hubiera hecho preguntas, pero no, el otro le dice esto y el otro listo, ya, como si él fuera el que estuviera al mando, Amán. Sí, o sea, era una persona que en algún momento creo que dijo aquí que parecía el títere de Amán, o muy manipulable, sí, o muy confiado con la gente con la que él decidía ser confiado. Sí. Y en el 7 dice, lee tu registro de observaciones nuevamente. Cuando lo hagas, escribe en el margen el tema principal de cada párrafo. Recuerda que cada nuevo párrafo está marcado con el número del versículo en negritas. Por tanto, Esther 3 está dividido en 3 párrafos. 3, 1 al 6, 3, 7 al 11 y 3, 12 al 15. Y como ya les había explicado, no vienen marcados en negritas. Sí. Esta vez nos dieron los párrafos, los números, pero en próximas ocasiones ustedes pueden ir a una Biblia versión Reina Valera y los párrafos empiezan con una sangría. Entonces eso también nos ayuda a ubicarlos. Por supuesto es un buen ejercicio observar dónde cambia el tema para ver los párrafos, pero se va logrando con mucha experiencia. Así que por lo pronto utilicen esa ayuda. ¿Nos compartes tus párrafos? Yo creo que del 1 al 6, que Amán es engrandecido por el rey y se enoja porque Mardoqueo no se inclina ante él y es un judío odiado.
En el 7 al 11, coloqué: Amán convence al rey que haga un edicto de eliminar a los judíos. En el 12 al 15, el edicto de eliminar a los judíos es enviado por todo el reino. Así es. Entonces, lo que ustedes hacen al lado del margen izquierdo es que pueden hacer unas llaves encerrando los versículos que abarcan ese párrafo, y entonces ahí ustedes le ponen Como un título, como un pequeño título, un pequeño resumen de lo que ese párrafo trata, como lo hizo María Elena. Muy bien hecho, María Elena, muchas gracias. Lo genial de eso es que cuando uno está mirando rápido, rapidito sabes qué hay en cada parte. Exacto. Es de mucha ayuda. Es cierto, es cierto. Y nos ayuda a sintetizar el capítulo en segmentos. En el 8 dice: registra el tema del capítulo 3 en el cuadro Panorama General de Esther en el apéndice. Así es. Y también lo pueden titular en el donde dice tema del capítulo. Entonces pueden ponerlo tanto en el tema del capítulo en su página 53, como traerlo al panorama general que está en la página 79. O si lo están trabajando en su Biblia, ustedes pueden ver qué es lo que dice el capítulo 3 y compararlo, y ponerlo también en chiquito entre paréntesis lo que ustedes piensan, aunque generalmente hay mucha concordancia entre lo que ellos ya tienen con lo que nosotros escribimos. ¿Qué escribiste tú como título? Es un título como medio largo el que puse yo. Está yo bien. Coloqué: Amán convence al rey de firmar un edicto que todos los judíos sean destruidos o fueran destruidos. Está perfecto, está perfecto. Y cualquier cosa que ustedes puedan poner que abarque con las palabras del texto lo que resume mejor ese capítulo. Y si pueden entrar todos los personajes, mejor. Por ejemplo, ahí vemos que Esther no aparece. Entonces no tenemos que mencionar Esther, pero sí vemos que aparecen principalmente Mardoqueo, Amán y Asuero. Entonces voy a leer yo las letritas estas para que tú descanses un poquito. ¿Cómo te va, diligente amigo? ¿No estás asombrado por lo que estás aprendiendo, lo que sabes con certeza, porque lo estás descubriendo a través de estas técnicas de observación? Eres tú y el Espíritu de Dios. Por eso cuando les dejamos estas tareas, lo hacemos con la convicción de que si ustedes se sientan a seguir estas instrucciones, el Señor también les va a acompañar, va a estar con ustedes, les va a ayudar y va a revelar estas cosas también a su corazón. Les va a redarguir, les va a animar, les va a ayudar a aplicar la palabra a la vida de cada una de nosotras. Entonces dice: mañana vamos a profundizar, pero no, porque vamos a seguir lo más que podamos en estos minutos. ¿Podrías ayudar leyendo otra vez, María Elena? ¿Seguimos con el 3 de una vez? Ahora vamos con el tercer día. El primer punto dice: después de empezar en oración, pidiéndole a tu tutor residente que te revele la palabra de Dios, revisa el primer párrafo de Esther 3. Léelo nuevamente. ¿Acerca de qué se trata? Y yo coloqué: el rey engrandeció a Amán y todos se postraban ante él, menos Mardoqueo. Cuando Amán se enteró de esto, se enfureció y quiso destruirlo a él junto con los demás judíos. Ok, ahora vamos a la parte 2, que obviamente es una pregunta que muchas podríamos habernos hecho. Dice: ¿por qué Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán? No queremos suponer, pero no queremos perdernos ninguna clave. Así que, ¿hay alguna pista? Sí, sí la hay. Y aquí es donde ves la ventaja de estudiar la palabra de Dios libro por libro, empezando en Génesis. La Biblia es una revelación progresiva de la verdad. Así que empecemos donde estamos, en Esther 3, y luego vayamos a otros libros de la Biblia para ver lo que podemos aprender. Entonces, en el punto A, dice: ¿qué razón da Mardoqueo a los siervos del rey para no inclinarse ante Amán? Y pues él muestra que era muy firme y no se inclinaba ante Amán porque era judío. Eso entonces, es, ahorita la razón que les da es que es judío. En la B dice: ¿cómo describe Dios a Amán cuando él lo introduce en los asuntos del reino de Asuero en 3.1? Hijo de Amedata, el agageo.
¿Sí? ¿Quieres decir más o ahí está bien? El Dejémoslo C ahí. dice, ¿cómo Dios describe nuevamente a Amán en el 3:10? Hijo de Amedata el agageo, enemigo de los judíos. Wow, o sea, ya le añadió esta, esta otra característica. Sí, es impresionante que incluso cuando Dios escribe hijo de quién es y de qué pueblo, puede tener un gran significado y nos ayude en la Entender. interpretación, a entender el significado de algo. Y en el D dice, de acuerdo con el texto, ¿por qué Amán no saca a Mardoqueo? O Y sea, no simplemente no lo echa o no lo mata solo a él. Pienso yo que esto era más el significado de esto. creo que su plan era más macabro, era más terrible. O sea, no solamente quería destruir a Mardoqueo, sino también a todos los judíos que vivían en Persia. Eh, o sea, Mardoqueo representaba una nación que Amán odiaba. Ujú. En el 3, ¿sí? ¿Seguimos? Sí, y tenía el poder para hacerlo. O sea, él se vio a sí mismo como, Por y yo fin, puedo sí. hacer esto. Sí. Ujú. El 3, has echado un sólido cimiento de observación. Ahora veamos si la escritura puede interpretar a la escritura por nosotros. Para hacer esto necesitas ir a una concordancia a ver si hay alguna otra referencia a los agagueos en algún otro libro de la Biblia. No la hay, pero ¿qué acerca de Agag? Si buscas Agag, lo encontrarás mencionado en Números y en Primera de Samuel. Así que empecemos allí. En el punto A, dice la primera mención de Agag, está en Números 24:7. Para poner el versículo en contexto, lee el 24:3 al 7, que como verás es un oráculo de Balaam referente a Jacob, que es Israel, el pueblo del pacto con Dios. Y así que, ¿qué aprendes acerca de la relación entre estos dos? Jacob y Agag. ¿Quién está primero? Y para ustedes que no tienen el material, esto es una cita que pueden apuntar en su cuaderno de notas. Entonces es Números 24 del 3 al 7 para que tengan esta mención de quién es él desde el Antiguo Testamento. Y ahí habla de que el reino de Jacob, o sea, Israel, sería engrandecido más que Agag. O sea, para eso, qué insulto para Agag. Y que su rey sería más enaltecido que Agag. Y eso Wow, sí. para Entonces ya de Agag por sería. sí eso ya es algo que le cae muy mal. Podemos pensar en alguna enemistad entre países, por ejemplo, Guatemala y México siempre han tenido pugna. Pues, sí, Guatemala es muy pequeñito y México es muy grande, pero somos vecinos y siempre nos aplastan en el fútbol, jugando al fútbol. Entonces ahí hay una enemistad. Pero imagínense que Dios esté diciendo ya algo donde claramente hay una gran preferencia entre un Ujú. pueblo y otro, es impresionante. En la parte B dice, ahora vayamos al único otro lugar donde se menciona a Agag en la Biblia. Lee 1 Samuel 15:8 en tu Biblia y luego lee 1 Samuel 15. Cuando lo hagas, subraya con lápiz o marca cada referencia a Agag, a Amalek y a los amalecitas. Luego haz las 6 preguntas básicas acerca de Agag y los amalecitas. ¿Qué aprendes acerca de Agag en este capítulo? Haz una lista de tus observaciones a continuación. Y cuando nos dice que hagamos las 6 preguntas básicas, es solo tener presente el texto, primero de Samuel 15, primero nos dice que vayamos al 8, luego que leamos todo el 15, y lo que vamos a estar es obteniendo al hacer estas preguntas esto. ¿Quién es Agag entonces? ¿Rey de dónde es? ¿Qué es lo que pidió Dios que se hiciera con ellos? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que sucedió? Entonces, esas son las clases de preguntas que haces para ayudarte a fijar más tu atención en el texto y poder poner más atención a esto. ¿Qué encontraste tú acerca de Agag en este capítulo que pudiéramos compartir ahora con Pues en el ellos? 2, el versículo 2, yo coloqué que Dios dijo que castigaría a los amalecitas por oponerse a los judíos en el camino de Egipto. O sea, ahí comienza a ver algo que hicieron ellos muy mal, que Dios iba a castigar, ¿no? Ujú. En el 3, Dios mandó a Saúl a destruir a Amalek y a todos sus animales. El 4 al 5, con su ejército, Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. En el 6, los ceneos se apartaron de Amalek para no ser destruidos. Y en el 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta Shur. En el 8, Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek, y mató al pueblo con espada.
En el versículo 9, Saúl le perdonó la vida a Agag y lo mejor de los animales. En el versículo 15, al ser confrontado por Samuel, Saúl tuvo que admitir que se había quedado con los mejores animales de Amalec para hacer sacrificio y le echó la culpa al pueblo. Y vemos eso otra vez en el versículo 21 también. En el 18, Dios le había mandado acabar con Amalec completamente y no lo hizo. En el 20, Saúl dijo que había matado a los amalecitas y preservado a Agag. En el 32, Samuel llama a Agag y este está sintiéndose seguro. Cree que ya no va a pasar nada. Y en el 33, Samuel mata a Agag. Ujú, Entonces era una orden de Dios de destruir al pueblo por completo y ujú. Saúl lo hizo a medias. Sí. Tal vez aquí pudiéramos tomar un minuto también. Tal vez algunos de ustedes podrían decir, ay, no, qué terrible que Dios mande a matar un pueblo completo. Eh, Aquí este pasaje habla de todas las personas, niños, mujeres, incluso animales, más ahora con todos los derechos de los animales y todas esas cosas que hay. Y diría, pero ¿y qué culpa tenían los burritos y las ovejitas y los patitos y lo que se encontrara? Pero tenemos que entender siempre que adoramos y creemos en un Dios que es justo. Y su carácter no es como el de Amán o el de Asuero, donde dicen exterminen y qué me importa y no sé ni quiénes son, pero la verdad es que, ¿qué más da? En 120 provincias puedo tener 1 millón de pueblos diferentes y uno menos, no me interesa. Dios ha tratado con este pueblo desde el inicio casi de la fundación de su pueblo Israel, y es un pueblo que se ha opuesto a Dios y a su pueblo completamente. Y tenemos para muestra un botón, un solo agageo o un solo amalecita, siendo capaz de maquinar cosas tan crueles. Y habían sido crueles desde el principio, porque cuando menciona lo del éxodo, era porque ellos iban por detrás y agarraban a los débiles, a los viejitos, a los niños, a los enfermos y los acababan. O sea, eran personas muy crueles y que era por pura crueldad, porque no les estaban incomodando ni nada. No, ellos iban caminando y es muy cobarde y muy cruel atacar a los que van detrás, porque habla también incluso de que mataron niñitos que iban con sus mamás. Ujú. O sea que nunca piensen ustedes que qué cruel es Dios. Tal vez lo que nos hace falta es conocer más a Dios. Ustedes van a los Salmos, entre otros libros, y ustedes ven que el carácter de Dios siempre es justo, siempre es verdad, siempre es misericordioso, siempre ejerce derecho y rectitud, o ejerce su dominio, su reino con derecho y rectitud. Entonces, nunca va a haber nada malo acerca de él. Y es el Dios que da oportunidades. Recuérdense que en Jonás, por ejemplo, él le dijo a él, ve a Nínive y dile que lo destruiré en 3 días. Y ese era otro pueblo también súper cruel. Y vemos que en ese momento se arrepienten y Dios Exactamente, les muestra misericordia. exacto, Entonces, el hecho de que Dios estaba llevando a cabo un juicio con estas personas era porque no se arrepentían y seguían en su arrogancia contra Dios exacto. y siendo muy violentos. Gracias, gracias María Elena. ¿Seguimos entonces? Entonces, el punto C en la página 18 dice, una de las cosas que viste acerca de Agag era que él era una amalecita. Los amalecitas vienen de Amalek, que quienes han estudiado Éxodo reconocen como un enemigo de Israel, uno muy especial. En Éxodo, ahí Esa cita esa estaba cita mala. estaba mal. Ujú. Entonces, si corrigen en sus materiales, no es Éxodo 4, sino Éxodo 17. Entonces, Éxodo 17 del 8 al 16 y dice prestando atención al versículo 16. ¿Qué aprendes? Y yo vi que Amalek peleó contra Israel en Refidim, Josué peleaba y Moisés levantaba la vara con la ayuda de Hur y Aarón, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dios dijo que iba a raer del todo la memoria de Amalek, porque Amalek se había levantado contra Dios. Dios tendría guerra con todas sus generaciones.
Entonces era un juicio muy específico para ese pueblo por, por su soberbia y su manera de no volverse hacia Dios. Exacto. Entonces, Sí, eso es en especial y vemos continuamente a Amalek estorbando al pueblo de Israel y levantándose en contra de Dios. Recuerdan ustedes también que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan. ¿Y cuál es y la parte? maldeciré a los que te maldigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Así que siempre bendigamos a Israel, este pueblo del Señor, oremos por ellos. El Salmos nos anima a orar por la paz en Jerusalén. Y hay muchos de ellos que están reconociendo incluso a su Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesús, aunque hacen falta muchos más que puedan hacerlo. En el D dice, finalmente, ¿cuándo fueron escritos los libros anteriores? ¿Antes o después de que Mardoqueo viviera? Fueron escritos mucho antes. ¿Y podría Mardoqueo haber tenido acceso o conocimiento de esos escritos? Creo que la reacción de él de no postrarse porque era judío es porque sí conocía la historia y sí entendía que hubiera sido muy ofensivo para Dios el hecho de que él se postrara ante Amán, por lo que él representaba, ¿no? Así es. Qué bien dicho, María Elena. Entonces tenemos que él podía reconocer la autoridad del rey. El Señor les había dicho a través de Jeremías, vayan y obedezcan al rey que los está tomando cautivos, vivan. ¿Se acuerdan ese texto en Jeremías donde yo sé los pensamientos que tengo para ti? Les dice, vivan, cásense, tengan sus familias y ayuden a esa tierra en su paz, ustedes van a tener su paz. O sea, él no estaba siendo un revoltoso o un rebelde porque sí, pero él estaba teniendo sus reservas contra un enemigo de Dios. En el punto 4 dice, entonces, ¿tienes suficiente información para dar una buena razón del por qué Mardoqueo no se inclinaría ante Amán el agageo? ¿No es una buena razón? ¿Alguna observación de por qué Amán quería que todos los judíos fueran destruidos? Y escribe tus observaciones. Yo coloqué que era un pueblo bajo el juicio de Dios y había sido humillado. Y por eso había tanto enojo y tanto odio. Amán lo odiaba a Mardoqueo porque las dos naciones eran enemigas desde mucho tiempo atrás y Dios había mandado a matar a todo el pueblo amalecita. Y Mardoqueo representaba a ese pueblo. Que lo Pudo haber tanto. pensado Amán, mientras estos existan, nosotros estamos en peligro. Sí. Entonces también son odiosos, entonces que se vayan de una vez. Ajá. En el 5 dice, cuando viste, 1 Samuel 15, Dios ordenó que todos los amalecitas fueran destruidos y por una buena razón. Ellos representaban todo lo que Dios odia. Saúl se negó, salvó a Agag y Dios había terminado con Saúl. O sea, fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl, fue fuerte, o sea, era una orden muy clara que él ignoró y le costó el reino. Exacto, o sea que no quería cumplir Saúl lo que le había dicho Dios al pie de la letra, sino que quería hacer su voluntad en esto y salirse con la suya de todas maneras. Sí. Aquí también debemos de ver que no es que Dios diga, ay, Saúl ya me cayó mal, sino que en todo el tiempo en que fue probado en su obediencia, en su amor por Dios, el que conoce los corazones lo halló con que no era derecho y sincero delante del Señor. Sí. El punto A dice, lee Proverbios 6, 16 al 19 y hace una lista de las cosas que el Señor odia. Luego pone una estrella junto a las que se comparan con lo que has aprendido acerca de Amán, el agageo, hasta ahora. Qué impresionante eso cuando se saca el 100 puntos de todo lo que dice ahí, sí. ¿no? Y habla de los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. La verdad, Amán los cumple todos. Absolutamente.
Y Dios nos libre a nosotros de algo de esto. Si algo de esto ha habido en nuestras vidas, postrémonos delante del Señor, como dice más adelante, con silicio y ceniza, y arrepintámonos y volvamos al Señor, porque Dios para nada aprueba estas cosas. Otra vez, sus pilares, sus columnas son la misericordia, la verdad, el derecho y la justicia. Jamás va a aprobar una conducta como esta. Y porque sabe que el resultado es espantoso. No es por capricho, sino sabe que nos hacemos un daño nosotros mismos también. Exacto. Y puede ser que algo de esto haya pasado. Pienso yo que si un virus como este fue creado para destruir, para deshacerse de alguna población, porque les parece que hay mucha gente que para ellos pueda resultar inútil porque va a tener enfermedades genéticas o que van a ser de carga para la sociedad. Eso es terrible, eso es terrible. El Señor juzgará estas cosas y todo también lo que se detiene injustamente, toda verdad que es detenida. Así que nosotros podemos confiar en el Señor y también cuidar mucho nuestros caminos, pensamientos, acciones. El punto B dice ahora cuando, de acuerdo con el texto, Mardoqueo da a conocer su nacionalidad, el ser judío. Piensa acerca de las circunstancias a la luz de lo que has estudiado hoy. Y se niega a postrarse ante Amán, y los siervos del rey le preguntan por qué, y él les dice que es porque él es un judío. Y eso se entendía muy bien, y bueno, Amán entendía exactamente qué era, y lo mismo Mardoqueo. O sea, era algo más, cuando uno lee así de corrido, pues no entiende por qué algo tan grande salió algo, pues como chiquito, ¿no? Pero ya después de esto se ve que hay muchas cosas detrás de esa frase. ¿Crees que en algún momento Mardoqueo pudo imaginarse las consecuencias que esto pudiera desatar? Del no inclinarse, tal vez no las consecuencias, pero sí sabía que era algo grande, yo creo, porque el hecho de no inclinarse, cuando todos se inclinaban, tenía que tener una consecuencia. Yo creo que él pensó que podría incluso morir él. Exacto. Tal vez no todo el pueblo, o a la magnitud que llegó, porque su reacción más adelante es bastante fuerte, pero sabía que estaba poniendo muchas cosas en juego, yo creo. Exacto. O sea que él, de todas maneras, ante lo que ofendía al Señor, no iba a dejar de ser obediente por salvar su vida. Sí. Entonces, puede ser que por algún tiempo se pudo evitar ese enfrentamiento, pero una vez que ya no pudo, porque también todos alrededor también estaban buscando cómo provocar eso, él supo que en algún momento, con el poder que tenía él dado por Asuero, podría hacerlo desaparecer en un chasquido de dedos. Pero él siguió adelante con esto. Y el hecho de que Mardoqueo siempre estaba ahí a la puerta del rey, tuvo que haber sabido cómo era Amán, porque Amán tiene unas características muy particulares, y entonces no era extraño. Bueno, yo creo que Mardoqueo sabía que algo iba a pasarle, pero probablemente sí, pensaba que le iba a pasar a él solo. Más adelante vamos a tener oportunidad de ver comentarios de Esther. Por el momento no nos ha dicho que miremos, sino que solo descubramos. Puede ser, como dijo María Elena, que el hecho de que esté a la puerta del rey signifique que tiene un puesto. Sí, un puesto, y también que me imagino que veía entrar y salir Amán, y veía que era una persona con arrogancia y todo lo Sí, demás. generalmente es algo así, no es solo que él se vistiera en la mañana y dijera, ¿qué hago hoy? Nada, bueno, me voy a ir a parar ahí a la puerta del rey. Sí que puede ser que hubiera sido un funcionario, Sí. alguien de Golán. Bueno, Golán es un sistema de seguridad que es israelita. Y los siervos lo conocen, porque cuando le hablan, básicamente le dicen arrodíllese, o sea, y hay una conversación como si se conocieran. Exacto, que tienen confianza. Así que vamos a seguir, te voy a ayudar con este pedacito. Ten en mente las características que viste en Proverbios 6, 16 al 19, que es lo que vimos de los ojos altivos y todo, a medida que continúes tu estudio de Esther. Y pasamos al cuarto día.
El punto 1 dice, hoy vamos a estudiar Esther capítulo 4. La próxima semana nos moveremos a los capítulos 5 al 7, pero por favor no te adelantes. Recuerda que hay un propósito en todo esto, así que por favor refrénate. Piensa en lo que has aprendido y emociónate por lo que está por venir. En el punto A dice, añade lamentarse a tu separador de páginas de palabras clave ¿Cómo pusiste lamentarse? con lágrimas. Entonces, yo vi en el separador de María Elena, vamos a ponerlo aquí otra vez, a ver si se Me puse puede. lágrimas azules. Bueno, hay una serie de símbolos, pero me llamó mucho la atención que son unas lagrimitas o unas Sí. gotitas. Entonces, sí, es lamentarse, llorar, clamar. En el punto B dice, ahora lee Esther 4 y marca las siguientes palabras adicionalmente a las que tienes en tu separador de páginas. Sin embargo, no las añadas a tu separador ya que solo son importantes en este capítulo. Las palabras son silicio, ceniza, llorar, llanto, lamentar, ayuno, ayunar y perecer. Perecer también se puede marcar como exterminar, destruir, porque es morir. Entonces, eh, a veces hay palabras que son claves solo en un capítulo y entonces nos sirven específicamente para ese capítulo, pero lamentarse o llorar sí es algo que debíamos añadir a nuestro separador. Entonces, nos dice en el número 2, haz una lista de tus observaciones adicionales sobre Mardoqueo, el rey, y esta vez Esther, en el cuadro los personajes principales del libro de Esther, después de haber marcado esto. No quisiéramos tomar tiempo para marcar esto porque es una tarea que ustedes hicieron, pero sí nos gustaría leer Esther 4 por aquellos de ustedes que no tienen todo el material y no sabían de qué tareas se trataba y que ustedes pongan atención no solo a las palabras que ya habíamos marcado en los capítulos anteriores como Mardoqueo, Asuero, Amán, decreto, Esther. Todas estas palabras ya deben ser consideradas para estarlas marcando, sino estas nuevas. Lloro, lamento, silicio. Entonces, ¿cómo estás para leer el Claro. capítulo 4? Capítulo 4, Esther dice, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en su atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondiera a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí.
No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Wow, es muy impactante este capítulo. Entonces, ustedes pueden marcarlo y puede quedar todo lleno de colores, pueden marcar las referencias de tiempo. Por ejemplo, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, esto es una referencia de tiempo, o los 30 días en que Esther no había sido mandada a llamar al, Rey. a la presencia del rey, a estar con el rey, todas las referencias a judíos y a Mardoqueo, sus pronombres, también ustedes los van a marcar y por supuesto aquí está la reina Esther varias veces en acción. Entonces esto es lo que nos dice en el ejercicio 2, haz una lista de tus observaciones adicionales. Ahora, en el capítulo 4, porque esto lo vamos a hacer en el capítulo 4, 5, 6 y 7, ¿qué cosas miramos que pasa con estos personajes? Entonces, si tú quisieras darnos un poquito de, ¿De tal las vez no listas? todo, no, pero unas ayudas para ver y que nuestras amigas estudiantes puedan tener un ejemplo de cómo hacerlo. Pues tal vez como ya habíamos hecho algo de Asuero y de Mardoqueo, ¿Sí? ¿quieres que hagamos un poco de Esther? Esther estaría excelente. Entonces, Entonces, en el 4 vemos que en ajá. el versículo 4 las doncellas le dijeron a Esther que Mardoqueo estaba vestido de silicio y Esther se angustió y le envió ropa para que se cambiara, pero Mardoqueo no la aceptó. En el versículo 5 y el 6 mandó a Atac para investigar con Mardoqueo y Atac fue a verlo. El 7 y el 8 Mardoqueo le informó que le había ofrecido a Amán y lo que había ofrecido a Amán para destruir a los judíos, le envió una copia del edicto y le pidió que fuera a ver al rey para interceder por su pueblo, porque hasta ahora le había dicho que no dijera nada Ujú, y ahora cambia completamente la orden. En ujú. el versículo 9, Atac le contó a Esther lo que dijo su primo. Y en el 10 y en el 11 vemos que Esther le dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo que no podía ir al rey sin ser invitada por riesgo de muerte y que no había sido llamada en 30 días. En el versículo 12 y el 13 le contaron a Mardoqueo lo que dijo Esther y él le respondió que no pensara que ella estaba segura en el palacio y que escaparía. En el 14 le dijo que si ella no intercedía por ellos o por el pueblo escaparía por otro medio, pero ella y su familia perecerían. Y le dijo que tal vez por esta razón había llegado a ser reina. Ujú. El 15 y el 16 Esther le respondió que reuniera a todos los judíos en Susa para que oraran y ayunaran por ella, pues iba a ir a ver al rey. Ella y sus doncellas también estarían ayunando y orando. Y ella dijo que si moría, pues que moría. O O s- sea, estaba ya Decidida. aceptando. Ujú. Ujú, En el 17 Mardoqueo hizo como Esther le ordenó. ujú. Entonces, Y es si ustedes ven que el otro personaje principal es Mardoqueo en el capítulo 4, una lista semejante es la que ustedes deben tener acerca de Mardoqueo, que cuando supo esto, desde el versículo 1, y van ustedes poniendo el versículo, y supo este decreto, entonces rasgó sus vestidos y así, hasta llegar también al versículo 17, donde dice que él hizo todo como Esther le había dicho. Muy bien, vamos a ir terminando ya, nos quedan unos pocos minutitos, pero esto es importante. Dice, ¿qué aprendes de marcar las referencias a silicio, ceniza, clamar, llorar, lamentar y ayunar, que son tan importantes en este capítulo? ¿Tienes tú ahí para comentar esto, yo Marilena? coloqué que era una muestra de dolor y angustia y arrepentimiento. El pueblo estaba muy conmovido por el decreto y estaban muy angustiados por el peligro en el que se encontraban. Exacto. Vamos a ver si yo puse algo más que Y le... pues yo hice una lista de lo que las veces que se muestran esas palabras también. Sí, si ustedes quieren ir también versículo por versículo, donde han marcado silicio y ceniza, también pueden hacerlo o hacer un pequeño resumen de esto. Em, Algo interesante que encontré que no, pues no nos piden en este momento, pero más adelante cuando Nehemías se presenta ante el rey, o sea, y está triste,
eso era un problema. O sea, uno no podía verse triste delante del rey. Y creo que por eso cuando Esther se entera que Mardoqueo se viste así como se viste pues con ceniza y silicio y todo, no quiere que esté ahí muy cerca donde lo vean porque afecta. Porque Podría ella haberle todavía no traído sabía por qué. problemas. Sí, Exacto. porque ella todavía no sabía por qué él estaba así y le manda ropa y toda la cosa. Entonces es la manera del pueblo de Israel, incluyendo Mardoqueo, de reaccionar ante una sentencia de muerte inminente. Sí. Esto es lo que ellos hacen. El 4 dice, lee el capítulo 4 nuevamente y escribe el tema de cada párrafo en el margen de tu registro de observaciones. Aquí no nos dan los párrafos que son, pero yo no quería dejar de dárselo para que ustedes pudieran anotarlos. En el capítulo 4 los párrafos son del 1 al 3. Luego del 4 al 9. ¿Estamos bien? Sí. Luego del 10 al 14 y del 15 al 17. Y podemos poner entonces ahí los títulos que ustedes quieran al leer los párrafos. Yo puse, por ejemplo, Mardoqueo llora y lamenta ante el decreto de Asuero. Del 4 al 9, Mardoqueo le dice a Esther, le cuenta o le comparte acerca del decreto. Del 11 al 14 Esther explica por qué es que él no puede ayudarle a Mardoqueo y al pueblo de Israel por la ley que hay en el reino del rey Asuero, de que lo que era muy seguro es que ella iba a morir. Eso es una sentencia de muerte inminente, también el presentarse ante la presencia del rey sin ser invitado. Y por último, Esther se decide a interceder y pide ayuda de parte de todo el pueblo de Israel. Esto es lo que puse yo. Creo que María Elena pudo haber puesto algo parecido, pero al mismo tiempo puede usar sus propias palabras para hacerlo. Y vamos a terminar acá. Ustedes terminen su tarea. Si la terminaron hasta el 15 días, felicitaciones. Si no la terminaron hasta el 5.º día, háganlo ahora. Pueden seguir adelante. Y entonces la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a volver a reunirnos. Vamos a dejarlo hasta acá, hasta el punto 4, y vamos a tratar de retomarlo y avanzar. ¿Tienen tarea? Sí, van a tener tarea. Vamos a dejar de la lección 3 el primer día y el segundo día hasta la página 28. Entonces, que ustedes puedan avanzar y terminar hasta la página 28 y vamos a reunirnos con la ayuda del Señor. Si Él no ha venido, si seguimos por acá, y vamos a seguir compartiendo en este maravilloso estudio. Gracias, María Elena, por todo el trabajo y la ayuda. Y gracias a todos ustedes que nos están viendo y gozándose también en el estudio. Muchas bendiciones del Señor en este día y el resto de la semana.